Tema 15. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Primera parte. Hurto, robo, extorsión y usurpación. El hurto funciona como un tipo residual y subsidiario respecto de los robos, de manera que los hechos que no lleguen a constituir robo se califican como hurto. Se castigan más gravemente los hechos constitutivos de robo que los hurtos, en función del mayor desvalor de la conducta, ya que el sujeto activo no se limita a tomar las cosas ajenas, sino que lo lleva a cabo empleando vis in rebus, vis física o vis compulsiva, es decir, fuerza en las cosas, violencia física o intimidación. El Código Penal no contempla en ningún caso el robo como un delito leve, sin importar en este caso el importe de lo sustraído. El legislador ha incorporado en forma de disposición común a todos los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico una excusa absolutoria que como tal exime de responsabilidad criminal por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí los familiares mencionados en el artículo 268, según el cual están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho, o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio, y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si vivieren juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Comenzamos con el hurto. El bien jurídico protegido es el patrimonio, entendido en el sentido de propiedad, esto es, el derecho que tiene el dueño sobre su patrimonio y el disfrute de sus bienes muebles. El artículo 234 describe tres modalidades de hurto: el tipo básico, el tipo atenuado o delito leve y el tipo agravado. En el artículo 234.1 se castiga con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de los 400 euros como reo de hurto a quien con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Por lo tanto, los elementos del delito de hurto son: 1. Apoderamiento de cosa mueble ajena; 2. Sin la voluntad de su dueño; 3. El ánimo de lucro; y 4. Valor del mueble sustraído superior a 400 euros. El verbo tomar implica separar fácticamente una cosa del patrimonio de su legítimo dueño e incorporarla al del sujeto activo. No implica la adquisición del dominio sobre el bien, pero debe incluir la posibilidad de ejercer sobre la cosa alguna facultad de disposición en reemplazo o en lugar del legítimo propietario. La disponibilidad es el disponer de la cosa y se traduce en la posibilidad de transferir, transmitir e incluso destruir la cosa material o de servirse de ella. El concepto de cosa mueble es normativo, ya que no coincide con la regulación del Código Civil, ya que de una parte existen cosas que, siendo inmuebles civilmente, han de considerarse muebles a efectos penales. Por otro lado, no todas las cosas declaradas muebles por el derecho civil son susceptibles de hurto, pues solo es susceptible de hurto lo que sea aprehensible, transportable y valorable. A efectos penales, cosa mueble es todo objeto corporal susceptible de apropiación y cuantificable económicamente. Se excluyen cosas cuyo valor jurídico está por encima de su estimación económica y que son objeto de otros delitos, por ejemplo, correspondencia o documentos. Por el contrario, sí se incluyen cosas que no son civilmente muebles, por ejemplo, los cheques. La ajenidad de muebles supone dos notas negativas: que no sea propia y que no sea susceptible de ocupación.
Cabe la posibilidad de incurrir en error acerca de la ajenidad del bien mueble al ser la ajenidad un elemento del tipo. Estaríamos ante un error de tipo que excluiría la responsabilidad criminal tanto en los casos de vencibilidad como invencibilidad del error. El consentimiento excluye la tipicidad y ha de ser válido y anterior a la ejecución de los hechos. El consentido con posterioridad es irrelevante ya que estamos ante un delito público en el que una vez iniciado el procedimiento no cabe el perdón de la víctima. No comete delito quien toma la cosa con autorización de su dueño. Es necesaria la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, esto es el ánimo de lucro, y la jurisprudencia ha reiterado que dicho ánimo existe de forma implícita en todo apoderamiento de bienes muebles de algún valor efectivo, si no constan otros móviles que lo desvirtúen. Al exigirse el ánimo de lucro, solo son posibles las conductas dolosas. La Ley Orgánica 9/2022 modifica el artículo 234.2 para aumentar la pena en los casos de hurtos leves o inferiores a 400 euros, siempre que el autor sea multireincidente y la cuantía total de lo sustraído, incluyendo los delitos de hurto cometidos con anterioridad, exceda de los 400 euros. En tal caso, se deberá imponer no la pena del tipo agravado del artículo 235, sino la pena del tipo básico del artículo 234, esto es prisión de 6 a 18 meses. De esta forma se consigue dar a los casos de multirreincidencia una respuesta penal más disuasoria y ajustada a la gravedad de la conducta, sin incurrir en un incremento desproporcionado de la pena, acogiendo la interpretación que ya venía realizando el Tribunal Supremo. Por lo tanto, establece el artículo 234.2 que se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. El resultado de la acción es la apropiación de la cosa, lo que convierte estos delitos en delitos materiales o de resultado, ya que hace falta un desplazamiento patrimonial que exige la separación física del bien mueble del patrimonio de su dueño y su incorporación al del sujeto activo. La consumación del delito se produce en el momento en el que el sujeto activo puede disponer del bien mueble sustraído. Cabe la tentativa que se daría cuando el sujeto fracasa en su actividad de apoderarse de la cosa o cuando, una vez en su poder, no ha tenido la posibilidad de disponer de la misma. El delito admite la tentativa inacabada si no llega a cogerse la cosa y acabada cuando cogida la cosa es inmediatamente detenido el autor o cuando la detención sobreviene tras una inmediata persecución ininterrumpida. La consumación se produce si el sujeto activo ha llegado a tener, siquiera momentáneamente o fugazmente, la disposición de la cosa, aunque haya sido meramente potencial, en el sentido de que haya podido deshacerse de los objetos, consumiéndolos, enajenándolos o menoscabándolos. En el artículo 234.3 se establece que las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado por cualquier medio los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. Respecto a los supuestos agravados, en el artículo 235 se recogen una serie de supuestos en los que se agrava la pena del delito de hurto a prisión de 1 a 3 años. 1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. Esta agravación responde al mandato constitucional del artículo 46 de la Constitución española, conforme al cual los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico, y la ley penal sancionará los atentados contra dicho patrimonio.
El mandato se extiende a toda clase de bienes que tengan esta consideración, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, esto es dominio público o privado. 2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. En este caso, solo podrá apreciarse cuando, con la sustracción de bienes de primera necesidad, por ejemplo alimentos, medicina, se ocasione una situación de desabastecimiento. 3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave. En este caso, debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las redes del servicio público, el legislador ha incorporado una agravación cuando los delitos de hurto o robo afecten a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones, así como para las conducciones o infraestructuras de hidrocarburos. Para que se pueda apreciar la agravación, la sustracción tiene que haber causado un quebranto grave a los servicios de interés general. 4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas. Se trata de infracciones cometidas en explotaciones en las que difícilmente es posible adoptar medidas eficaces de protección, circunstancia que es aprovechada para la comisión de estos delitos y que conllevan la causación a sus propietarios de un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la mera valoración de los productos sustraídos y son causa de una grave sensación de desprotección e inseguridad para quienes lo sufren. 5. Cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración. La jurisprudencia ha venido fijando en términos aproximados las cuantías a partir de las cuales se ha de estimar la cualificación y se sitúan en torno a los 12.000 euros. 6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitando la comisión impune del delito. Por grave situación económica, no habrá que entender que el autor del delito ha dejado a la víctima sin lo indispensable para cubrir sus necesidades, sino simplemente causarle un quebranto económico grave, por ejemplo, la sustracción de la paga a un jubilado. Por abuso de las circunstancias personales de la víctima o de su situación de desamparo, se ha de entender que el autor del delito se prevalece de una situación que, sin llegar a integrar la agravante del abuso de superioridad, coloca a la víctima en una situación de inferioridad respecto a su agresor, debido a una circunstancia personal como la edad, discapacidad física o estado provocado por los efectos de alcohol o estupefacientes, etc. 7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutariamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza y no se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 8. Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito y 9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza. En cuanto a la sustracción de cosa propia, se castiga en el artículo 236 con multa de 3 a 12 meses el hurto impropio o furtum possessionis, al que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder
con perjuicio del mismo o de un tercero. El bien jurídico aquí es la legítima posesión. El sujeto activo es el dueño de la cosa si actúa directamente, o el dueño y un tercero como coautores, si este último lo hace con el consentimiento de aquel. El sujeto pasivo es la persona que está en la posesión legítima de la cosa mueble con derecho a ser mantenido en su estado posesorio frente al dueño. Para que se dé el delito es necesario que exista perjuicio del tenedor de la cosa o de un tercero. La consumación se produce con el apoderamiento de la cosa mueble y la posibilidad de poder disponer de ella. Si el valor de la cosa sustraída no excede de los 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses por un delito leve. Pasamos al robo con fuerza en las cosas. Según el artículo 237, son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran. El robo reúne todos los elementos o requisitos del delito de hurto, con la excepción de que en el delito de robo no tiene ninguna trascendencia el valor económico de lo sustraído. La pena del tipo básico se recoge en el artículo 240, donde se castiga al culpable de robo con fuerza en las cosas con pena de prisión de 1 a 3 años. En cuanto al concepto de fuerza en las cosas, la calificación de fuerza en las cosas tan solo las merecen los supuestos descritos como numerus clausus en el artículo 238, según el cual son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Escalamiento. 2. Rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana. 3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera. 4. Uso de llaves falsas. Y 5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. La concurrencia de una de las modalidades de fuerza permite la aplicación de esta figura típica, resultando irrelevante el empleo de dos o más sin que exista un orden de preferencias. El escalamiento equivale a trepar o ascender, no bastando la entrada por la vía insólita o desacostumbrada distinta del acceso natural que se utiliza por el propietario, y la entrada exige algún esfuerzo físico o destreza, aunque sea mínima, por lo que se excluyen las entradas por las ventanas abiertas situadas a nivel de calle o planta baja. Rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana es la fractura exterior ejercida no sobre las cosas objeto de sustracción, sino sobre el continente que las guarda. Se utiliza para facilitar el acceso al interior de un lugar e implica la destrucción de aquellos elementos colocados por el dueño para proteger la cosa frente al eventual ataque de terceros. El forzamiento de puerta o ventana equivale a fractura. Se encuadran en este tipo el romper o quitar los cristales de una puerta, forzar la puerta de un coche o de una casa, la fractura de un escaparate. Como ejemplos clásicos se incluyen aquí los robos cometidos mediante la técnica del butrón, que es el agujero en la pared, o del alunizaje, que es el empotrar un coche contra un escaparate. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. En este caso se trata de la fractura interior, a modo de fuerza aplicada sobre el continente inmediato o recipiente en el que se guardan las cosas. Se presupone que se ha entrado en el lugar donde se encuentran y que lo que se violenta es solo la cosa mueble, por ejemplo, un armario. La fractura puede realizarse en el lugar del robo u otro distinto. En este último caso, el delito se consuma con la fractura posterior, porque hasta entonces solo existe hurto, salvo que mediare escalamiento.
La fractura equivale a romper los mecanismos de cierre establecidos por el dueño y el descubrimiento de claves de alarma, cerraduras o su desmontado, por ejemplo, destornillar una puerta, equivale al rompimiento o forzamiento. En cuanto al uso de llaves falsas, según el artículo 239, se consideran llaves falsas 1. Las ganzúas u otros elementos análogos, 2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal, 3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. A efectos del presente artículo se consideran llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. La inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda son supuestos en que el delincuente inutiliza el sistema de alarma de un inmueble para acceder al mismo. Dicha inutilización ha de llevarse a cabo para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre el objeto del delito. Quedan excluidos de la sanción como robo aquellos supuestos en que la inutilización de los sistemas de alarma o guarda no se haya realizado para acceder al lugar donde se encuentran las cosas, tal y como ocurre en la sustracción de objetos a los que se han incorporado dispositivos tendentes a evitar su sustracción del establecimiento mediante la activación de una alarma situada en los controles de salida, previo desprendimiento o fractura de dichos dispositivos, que deberán ser calificados como un supuesto agravado de hurto del artículo 234.3. En cuanto a supuestos agravados, se castiga con la pena de prisión de 2 a 5 años en el artículo 240.2 como delito de robo agravado los supuestos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235. Así como cuando, a tenor del artículo 241, el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. Casa habitada es todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. La jurisprudencia ha destacado no solo el riesgo potencial de que el robo realizado pueda degenerar en robo violento contra las personas, sino también el ataque que sufre la inviolabilidad del domicilio y el derecho del individuo a la intimidad de su vida familiar. No importa que el autor anteriormente se cercione de que no hay nadie en casa, pues nunca se puede estar seguro de este hecho y además los moradores pueden regresar a casa en cualquier momento. El concepto de casa habitada coincide con el de morada o domicilio a efectos del delito de allanamiento, quedando absorbido por el robo. Local abierto al público será todo aquel que no tenga restringido el acceso, pudiendo entrar en él cuantas personas lo deseen, ya sea en todo momento, ya sea dentro de un horario determinado. Ahora bien, la jurisprudencia exige que los hechos se realicen durante el horario de apertura y cuando se permite el acceso al público en general, por el peligro potencial para las personas que se encuentran en el interior, así como el aprovechamiento por los autores del robo de la confianza de quienes acceden al lugar público y de quienes abren las puertas del local, permitiendo la entrada al mismo de cualquier persona. Por su parte, el artículo 241 establece que si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de 1 a 5 años. El concepto de edificios o locales abiertos al público comprende tanto los de propiedad privada, por ejemplo un restaurante o una tienda, como los de propiedad pública, como son el ayuntamiento o los tribunales de justicia. Se consideran dependencias de casa habitada, de edificio o local abierto al público, sus patios, garajes y demás sitios contiguos al edificio y en comunicación interior con él y con el cual formen una unidad física.
En cuanto a supuesto hiperagravado, se establece en el artículo 241.4 que se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión cuando los hechos a los que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y en todo caso cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235. Continuamos con el robo con violencia o intimidación. El artículo 237 establece que son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito para proteger la huida o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. El bien jurídico protegido es tanto la propiedad como la libertad e indemnidad de las personas. Se trata de un delito pluriofensivo que tutela diversos bienes jurídicos y además de la propiedad se protege la libertad, la integridad física o la vida. El delito de robo con violencia o intimidación entraña una restricción coactiva de la libertad de movimientos de la víctima que puede ser más o menos extensa en el tiempo. Por ello, el delito de robo absorbe la pérdida transitoria de libertad cuando se realiza durante el episodio central del hecho y que no se cumplen los elementos del tipo delictivo de la detención ilegal al estar comprendida esta dentro de la dinámica comisiva siempre que quede limitada al tiempo estrictamente necesario para efectuar el despojo. Por el contrario, el delito de detención ilegal adquiere autonomía propia cuando la privación de libertad es innecesaria porque se prolonga más allá de lo que sería necesario para consumar el desapoderamiento. La regla fundamental para conocer si estamos ante un concurso de delitos o de normas ha de ser una valoración jurídica por la cual, si la sanción por uno de los delitos fuera suficiente para abarcar la totalidad del comportamiento punible, estaríamos ante un concurso de normas y, en caso contrario, ante un concurso de delitos. Veamos tres supuestos. El primero es el ordinario, que parte de que en todo delito de robo con violencia o intimidación en las personas hay siempre una privación de la libertad ambulatoria, que es una consecuencia necesaria del acto de amenaza o de fuerza física que paraliza los movimientos de la víctima. Aquí habrá un concurso de normas. El robo consume en su seno la detención ilegal. En este supuesto encajan no solo los casos de comisión más o menos instantánea o breve del robo, sino también aquellos otros en que hay una prolongación temporal, de modo que también el traslado forzado de un lugar a otro de la víctima o de un rehén o su retención mientras se obtiene el objeto del delito, se considera que forma parte de esa intimidación o violencia que se utiliza contra el sujeto pasivo. Si hay una coincidencia temporal entre el hecho de la obtención del elemento patrimonial y el de la privación de la libertad ambulatoria, puede aplicarse esa regla de absorción, por ejemplo, obtención del dinero con tarjeta de crédito mediante el traslado forzado de la víctima a un cajero automático. El segundo supuesto es aquel en el que no se produce esa coincidencia temporal. Consumado el hecho de la apropiación material del bien mueble ajeno, se deja a la víctima o rehén atado, esposado, encerrado y en definitiva impedido para moverse de un sitio a otro. Si ello se hace en condiciones tales que cabe prever que tardará un tiempo en verse libres, nos hallamos ante un concurso real de delitos, primero de robo y el posterior de detención ilegal. Y por último, el tercer supuesto es que puede ocurrir que si existe esa coincidencia temporal entre los dos delitos, pues la detención se produce durante el episodio central de robo, es decir, mientras se están realizando las actividades necesarias para el apoderamiento de la cosa, pero ello durante un prolongado periodo de tiempo durante el cual simultáneamente se está produciendo el despojo patrimonial y el atentado a la libertad personal.
La acción consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas utilizando para ello violencia o intimidación, que puede ser directamente contra la víctima o un tercero. La violencia o intimidación puede producirse con anterioridad y muy próxima a la obtención del bien objeto del delito o de forma coetánea, así como con posterioridad en el transcurso de la huida. La violencia es la fuerza física o vis absoluta y puede recaer tanto sobre el sujeto pasivo propietario de las cosas, objeto de depredación, como sobre cualquier otra persona, aunque en este caso la violencia constituye solo intimidación para el sujeto pasivo de la sustracción. Por ejemplo, la violencia ejercida sobre un rehén para conminar al dueño del establecimiento asaltado. A nivel cuantitativo, es necesario que la violencia revista cierta intensidad en relación con el hecho, de modo que lleve aparejada cierta eficacia sobre el sujeto pasivo, pues de lo contrario la calificación no pasará de mero hurto. En el caso de un tirón, la jurisprudencia declara que ha de ser considerado robo cuando se trata de un arrebatamiento sorpresivo y violento, incidiendo en el brazo o la mano de la víctima, de modo que el autor vence una resistencia física de la víctima. Si por el contrario la aprehensión se realiza aprovechando meramente un descuido de la víctima, estaríamos ante un hurto. Por ejemplo, el apoderamiento sorpresivo de un bolso depositado en un asiento. La intimidación es la violencia psicológica o vis compulsiva. Viene constituida por la comunicación del anuncio de un mal inmediato, grave y personal y posible que despierte en el ofendido un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego. Cabe intimidación, por ejemplo, con pistolas de fogueo o incluso de juguete. La consumación se produce con el apoderamiento como consecuencia de la entrada de los objetos en la esfera de disponibilidad del sujeto activo del delito de robo. Es posible la tentativa cuando, tras haber hecho uso de la violencia o intimidación, no consigue el autor apoderarse del objeto o, habiéndolo conseguido, no llega a poder disponer del mismo. Como en todos los delitos de robo, el autor ha de actuar movido por el ánimo de lucro, que es el elemento subjetivo de lo injusto, por lo que solo son posibles las conductas dolosas. Respecto de la penalidad, dispone el artículo 242 que el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase. Esta última expresión indica que si los actos de violencia física causaren algún resultado lesivo, como son las lesiones u homicidio, estos actos, pese a formar parte de los medios comisivos del delito de robo, no se subsumen en él, debiéndose castigar por separado. En cuanto a los supuestos agravados, el delito de robo con violencia o intimidación se agrava cuando se utilizan armas o medios peligrosos como el medio más idóneo para garantizar la apropiación, ya sea antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o incluso después para favorecer su impunidad. En el uso de armas o medios peligrosos al cometer el delito, el fundamento del agravante se encuentra en el mayor peligro que para la víctima representa el hecho de que el autor del delito actúe armado. Obedece al incremento del riesgo lesivo que dimana de la utilización de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas peligrosas para la vida y salud. En eso radica el plus de antijuricidad. Por ende, si se porta un arma en la comisión de un robo con violencia o intimidación, sin que en definitiva se haga uso de ella, la agravante no podrá ser aplicada. El simple porte es atípico, pero el uso se cumple con la mera exhibición intimidatoria del arma sin que sea precisa su efectiva utilización. En cuanto a las armas, se requiere que sean objetivamente aptas o idóneas para producir un daño conforme a su uso natural.
Las de fuego deben ser operativas y en condiciones de funcionamiento. Las armas blancas son las navajas, cuchillos, machetes y asimismo son armas los arcos, ballestas, etc. Los medios o instrumentos peligrosos son los martillos, destornilladores, jeringuillas, un ladrillo, una botella, pistolas de gas, fogueo o de aire comprimido, etc. Las armas de fogueo, pese a que no puedan catalogarse como armas, al no ser objetivamente aptas para incrementar el peligro de la acción, pueden constituir medio peligroso cuando estén fabricadas con materiales compactos y duros, pero además el concepto de medio peligroso lo es en función de aumentar la capacidad agresiva del autor y crear un plus de riesgo para la víctima que disminuye su capacidad de oposición o defensa. Y el uso de armas o medios peligrosos con posterioridad a los actos de ejecución es cuando el delincuente use armas o medios peligrosos para proteger su huida y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren. Respecto del supuesto atenuado, dispone el artículo 242.4 que en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. El tipo atenuado podrá ser aplicado por el juez en atención a la escasa gravedad del hecho apropiatorio, particularmente por el insignificante valor de lo sustraído y la escasa entidad de la violencia o intimidación ejercida. El legislador deja en manos del juzgador la posibilidad de evitar el ingreso en prisión, el cual es obligatorio para todos los autores de robo con violencia o intimidación, al tener fijado el límite mínimo de la pena de 2 años en aquellos casos en los que es patente que la violencia o intimidación ha sido mínima, que la víctima no ha sufrido apenas y que el valor de lo sustraído es insignificante. En este tipo serían subsumibles los tirones sin forcejeo ni lesiones cuando merezcan la calificación de robo y no de hurto. Pasamos a extorsión. Se castiga en el artículo 243 con la pena de prisión de 1 a 5 años al que con ánimo de lucro obligare a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. El bien jurídico protegido aquí es la propiedad o cualquier otro derecho de contenido económico. Es un delito pluriofensivo en el que se protege tanto la libre determinación del sujeto pasivo al que se commina a actuar contra su voluntad, esto es la libertad, como el patrimonio del mismo o de un tercero. Se trata de una figura constituida por un ataque violento o intimidatorio dirigido a que otra persona realice un acto o negocio jurídico perjudicial para su patrimonio o para el de un tercero. Esta figura coincide con el delito de robo en cuanto a la violencia o intimidación, pero se diferencia en que en la extorsión no existe apoderamiento de cosas muebles, sino la realización de un acto de disposición patrimonial por parte del extorsionado, pudiendo dicho acto referirse tanto al patrimonio mobiliario como inmobiliario, que consiste normalmente en el otorgamiento del documento o escritura. La violencia o intimidación no debe reflejarse en el otorgamiento o documentación del acto o negocio jurídico, pues sería nulo de pleno derecho desde el principio por falta de consentimiento. El sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado. La acción consiste en obligar a otro mediante violencia o intimidación a realizar un negocio jurídico. La consumación se produce en el momento en el que se realiza o se omite el acto o negocio jurídico como consecuencia de la violencia o intimidación, no siendo necesaria para la consumación del delito la efectiva causación de un perjuicio patrimonial. Continuamos con el robo y hurto de uso de vehículos.
El tipo básico se recoge en el artículo 244.1 al castigar con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses al que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos sin ánimo de apropiárselo si lo restituyera directa o indirectamente en un plazo no superior a 48 horas. La doctrina mayoritaria entiende que el bien jurídico protegido es el derecho de uso inmediato del vehículo por su propietario, aunque actualmente prevalece tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de que es la propiedad y el patrimonio en sentido jurídico penal protegido. El sujeto activo es quien sustrae el vehículo de motor ajeno sin ánimo de apropiárselo y el sujeto pasivo es el propietario o titular del vehículo. La conducta típica consiste en la sustracción o utilización de un vehículo a motor o ciclomotor únicamente para usarlo sin ánimo de apropiárselo definitivamente. El concepto utilización se vincula al ámbito de circulación y en base a ello debe ir referido siempre al empleo del vehículo como medio de locomoción o transporte. La restitución dentro de las 48 horas se configura como presunción iure et de iure de existencia de animus utendi. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo. Restituir equivale a devolver una cosa a quien la tenía antes en su poder. Por restituir directa o indirectamente, se ha de entender que el autor del delito abandone el vehículo en un lugar donde pueda ser encontrado por el dueño, por los agentes de la autoridad o por terceros que puedan facilitar que el vehículo sea recuperado por el que tenía la posesión o que se comunique al propietario el lugar del abandono. No obstante, el abandono en cualquier lugar no es equiparable a restituir, por lo que en los casos en los que se abandona el vehículo en un lugar insospechado por el dueño, aunque haya cesado el apoderamiento y la utilización temporal, sigue contando el plazo a los efectos de la calificación de hurto ordinario. Si el vehículo no es restituido directa o indirectamente dentro de las 48 horas, el delito se calificará como hurto del artículo 234. Solo son posibles las conductas dolosas y el dolo del autor deberá abarcar la condición de ajenidad del coche, la ausencia de consentimiento o falta de autorización del propietario y la intención de no apropiarse definitivamente del vehículo, y cabe el error y es posible la tentativa. En cuanto al supuesto agravado, según el artículo 244.2, si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior. Es preciso que el empleo de la fuerza tenga carácter instrumental, de modo que se dirija a lograr el acceso al interior del vehículo, ya sea rompiendo o forzando puertas y ventanas o sirviéndose de llaves o ganzúas para lograr su apertura o conseguir la puesta en marcha. No obstante, no se considera fuerza el encendido por el procedimiento de hacer el puente, manipulando así los cables del encendido eléctrico. Cuando en la sustracción se utilice fuerza en las cosas y transcurran más de 48 horas sin restituir el vehículo, los hechos se equiparan al robo común con fuerza, por lo que se aplica el artículo 237. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán en todo caso las penas del artículo 242. En este caso, la conducta se castiga como si de un robo con violencia se tratase, independientemente de la intención de no apropiación y que haya o no transcurrido el plazo de 48 horas. Y pasamos a la usurpación. La principal diferencia con otros delitos contra el patrimonio como el robo o el hurto reside en que en estos el ladrón se apodera de bienes muebles, mientras que el usurpador lo que hace es ocupar un bien inmueble, por ejemplo una vivienda, o usurpa un derecho real inmobiliario, como por ejemplo cultivar una tierra como si fuese propia. Punto 1. Usurpación violenta de bienes inmuebles.
Dispone el artículo 245.1 que al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliaria de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de 1 a 2 años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. La usurpación es una forma de ataque contra el patrimonio inmobiliario, por lo que el bien jurídico protegido es el pacífico disfrute de las cosas inmuebles, entendiéndolo como ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o de cualquier derecho real sobre las mismas. El bien jurídico protegido es el derecho de todo propietario a disponer, usar o disfrutar de un bien inmueble o un derecho real. La acción típica consiste en ocupar o tomar posesión de un bien inmueble o usurpar un derecho real ajeno empleando violencia o intimidación, y en ambos casos se requiere apropiación y coetánea desposesión. Solo son posibles las conductas dolosas y la consumación del delito se produce en el momento de la ocupación del inmueble o usurpación del derecho real. Punto 2. Ocupación de inmuebles que no constituyan morada. Se castiga en el artículo 245.2 con pena de multa de 3 a 6 meses al que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular. Se pueden extraer como elementos necesarios para la comisión del delito de usurpación de inmuebles en su modalidad no violenta: a. El requisito de ajenidad, que comprende la ocupación de un inmueble, vivienda o edificio que no constituya morada de ninguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. B. Es necesaria la existencia de alguien con capacidad para autorizar, cuyo permiso no se tiene, o que exista una prohibición expresa que es posible no atender sin necesidad de recurrir a la violencia, por lo que la redacción típica excluye a los inmuebles totalmente abandonados por carecer de dueño. Y C. No es preciso que el autor alcance con su acto un provecho económico determinable, esto es, el ánimo de lucro, aunque sí se requiere que concurra dolo, que abarque el conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización del titular. Punto 3. Alteración de términos o lindes. Dispone el artículo 246 que el que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de 3 a 18 meses. La acción consiste en modificar los linderos que delimitan términos municipales o fincas rústicas o urbanas de dominio público o privado, o bien en el cambio o modificación de los hitos o mojones con los que físicamente se señalan los lindes de las propiedades contiguas. En todo caso, el propósito es incorporar la porción de terreno así segregada a la superficie o extensión de alguna propiedad o finca colindante. La intención es dolosa finalista con ánimo de lucro. Alterar equivale a modificar. Para que se dé el delito, la alteración ha de consistir en cambiar los lindes en beneficio del sujeto activo, es decir, ampliando su patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo. El beneficio obtenido o que se pretendía obtener ha de exceder de los 400 euros, pues en otro caso estaríamos ante un delito leve. Y terminamos con el punto 4, que es la distracción del curso de las aguas. Según el artículo 247, el que sin hallarse autorizado distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso o de su embalse natural o artificial será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. La conducta típica consiste en la modificación del curso natural de las aguas, públicas o privadas, realizada con ánimo de lucro en beneficio propio o ajeno, esto es, utilidad reportada.
Si la distracción de las aguas se lleva a cabo mediante la manipulación o alteración de aparatos contadores, por razón del principio de especialidad, se aplicará el delito de defraudación de fluidos del artículo 255. La distracción de las aguas con utilidad estimada en menos de 400 euros es punible, castigándose como delito leve con la pena de multa de 1 a 3 meses.